Bienvenidos a todo el mundo a otra conversación ideal. Hoy estoy muy contento que atravesamos el Atlántico con nuestras voces, nuestras ideas, que vamos a estar intercambiando desde Oviedo, España, con Cristian Velasco de Ediciones Velascos. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes allá. Hola, buenas tardes, Valentino. ¿Cómo estás tú? Muy bien, acá en Buenos Aires terminando el invierno por comenzar la primavera. Bueno, todavía queda más de un mes. Sí, pero acá por lo menos ya empezó a salir el sol y el frío profundo terminó. Así que pone a la gente Pero, contento. pero lo que dices no es baladí. Tú ya estás vislumbrando la primavera, queriendo, deseando que llegue. Y yo digo que todavía nos queda un mes porque nos queda un mes de verano. Y lo que no queremos es que llegue el invierno. Entonces, entraríamos ahí en otra relatividad del tiempo, ¿no? Como la misma percepción hasta el 20 o 21 de septiembre la vemos de manera distinta, ¿no? O la vivimos de manera distinta. Un placer saludarte y saludar a todos tus seguidores, que me consta que son muchos. Muchas gracias, Cristian. Gracias por estar acá, tomarte el tiempo para conversar un rato con nosotros. Ya comenzamos en el saludo con una reflexión hermosa acerca de la relatividad del tiempo. Estoy seguro de que muchas cosas de las que nos vas a contar, de las que vamos a hablar, no solamente van a informarme a mí, sino que van a informar a todos los que escuchen esta conversación y esperemos, o es una de mis voluntades, que esa información también vaya percolando al resto de los vecinos, la comunidad y el resto de la gente que te escuche. Muy bien. Se hacer o lo está haciendo ya. Bueno, le quiero contar a la gente un poco que Cristian estudió filología clásica y hoy en día es editor de la editorial que lleva su apellido por nombre, que es Velasco Ediciones. Fue profesor de literatura y de otras disciplinas humanísticas y además es un formador de editores y lleva adelante como director diversos proyectos editoriales. Cuando leí sobre vos, Cristian, pensé que serías una muy buena persona para hablar y pensar ciertos tópicos sobre la relación del arte, la cultura y la vida. Em, Muchos de mis proyectos están vinculados, son artísticos, son culturales, pero están muy enraizados en las ganas de que la información de la cultura, esa cosa invisible profunda que contiene el arte, llega a los seres humanos para, de algún modo, mejorarlos espiritualmente. Según tengo entendido, y lo que he conocido de vos a través de entrevistas a internet, tenés también una fuerte inclinación a entender la literatura y la cultura como formas de informar la ética y el espíritu de uno. Me gustaría preguntarte sobre cómo cree que la literatura va percolando en el espíritu de uno y traduciéndose en las propias acciones cotidianas, o cómo es el ejercicio dentro del cuerpo y del espíritu para ir evolucionando. Pues es una pregunta muy, muy, muy interesante. Yo creo, bueno, cada uno en un tema tan complejo como la literatura y como en general, ¿no? La literatura, el arte de la expresión verbal Ujú, en particular, cada uno tendrá una respuesta, una visión distinta, ¿no? Para mí, para mí, algo importante es que la literatura, y por ende la cultura, no son o no pueden reducirse a formas de entretenimiento. No pueden reducirse a forma de entretenimiento, ¿no? Sino que efectivamente van nutriendo, van construyendo un espíritu y una persona. Es decir, nos van percolando de tal manera, mm, que nos van, ¿cómo te puedo decir, Valentino? Nos van alejando, es decir, la ujú. literatura y la cultura nos van alejando de no ser lo que no queremos ser, Okey. de no ser lo que no queremos ser, ¿no? Eh, es decir, decía Ovidio, además es que esa manera de percolar es como una llovizna, ¿no? Es decir, va Ujú, calando, no es algo repentino, no es algo furibundo, ¿no? ujú. Sino que es una construcción lenta, ¿no? Decía Ovidio, Sí. el gran poeta latino, el gran poeta latino, ¿no? Decía aquello lo decía en latín, ¿no?
Gota cavat lapidem, ¿no? Es decir, la gota perfora la roca. La gota perfora la roca, es decir, no por su fuerza, estaría diciendo él, sino por la frecuencia con la que va cayendo esa gota, ¿no? Que dice, una gota sobre una roca no tiene ninguna fuerza, una sola gota no hace nada, pero la frecuencia, la permanencia, consigue horadarla, ¿no? Consigue perforarla. Esto es igual. La literatura, la cultura, nos va a tocar en tres grandes planos, ¿no? Nos va a tocar en tres grandes planos, en el cognitivo, Ujú. en el emocional y en el imaginativo. Es decir, nos va qué pienso, qué pensamos, qué sentimos, qué creemos y qué creamos. Sí. Y qué creamos, ¿no? Todo ello es de la manera en que yo entiendo que nos va percolando la literatura, de manera muy lenta, de manera muy constante, repito, para apartarnos, para alejarnos de no ser lo que no queremos ser entendido no como una forma de entretenimiento, sino como mucho más. Podría extenderme más, pero tampoco quiero monopolizar la conversación. No, me encanta. Creo que hay 2 cosas muy importantes, que decís. Una son la de la imaginación. La literatura, yo lo veo también, o la cultura en general, también las otras disciplinas, permiten elaborar, expandir, nutrir la imaginación. Y gran parte de nuestro día a día, llevando la creatividad a los actos cotidianos, a la forma de abordar la vida, uno tiene que imaginar las formas en las que quiere actuar, en las formas en las que se puede actuar mejor. Yo creo que también la literatura, no solo delinea, como usted dice, lo que uno no quiere hacer, no quiere ser, sino que también aquello que es posible. Claro, hacen su hacen su contrario. Es decir, nos va lo que estás queriendo decirme es que también nos va lo que queremos ser, ¿no? Ujú, exactamente. Eso es mucho más complejo. Eso es mucho más complejo, Valentino, porque todos tenemos claro dónde no queremos estar. Okey, okey, Y, okey. pero no es tan fácil saber dónde queremos estar. Quiero Ujú, decir, esto pasa como en la forma de situarse en la vida, ¿no? ujú, Es decir, no sé quiénes son los míos, pero sé quiénes no lo son. Pero sé quiénes no lo son, ¿no? Pues ujú, con esto ocurre lo mismo. En cualquier caso, eh, estás en lo cierto. Es decir, esta manera de entender la cultura y de la literatura, de que nos vaya situando donde poco a poco queremos estar, eh, pues es algo que dura toda una vida, ¿no? Es decir, te vas moviendo, te vas situando, te vas ubicando y hasta cuando dices, pues sí, es aquí donde encuentro la paz, donde encuentro la serenidad, donde me encuentro a mí mismo, donde realmente quiero estar, sin grandes frases grandilocuentes ujú. ni proverbiales, ¿no? Dice, pero sí, aquí es donde quiero estar. Y eso es el fruto, como bien dices, como empezabas diciendo, de que algo, de que una disciplina cultural, la literatura, la música, el arte, el conocimiento, en suma, va percolando desde que somos niños en nuestro espíritu, ¿no? Y se va traduciendo, y eso se va traduciendo en acciones, ¿no? En unas acciones constantes, silenciosas, acumulativas, en todas las ramas de nuestra existencia, que no son otras que las ramas de la literatura. Si me permites un segundo más, Sí, diga. eh, el famoso poema de Miguel Hernández, ¿no? Llegué con tres heridas, la de la muerte, la del amor, la de la vida, ¿no? Bueno, esas tres heridas de las que hablaba el poeta, esas tres heridas de Miguel Hernández, la de la muerte, la del amor, la de la vida, Ujú. para mí son los tres grandes, los tres, las Sí. tres, los tres grandes núcleos, el triunvirato de lo que va, de los que va colgando todo lo que es la capilaridad, la ramificación de la literatura y por ende de nuestra existencia. No sé si me he salido completamente de tu pregunta No, 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 me encanta. O sea, esos son los 3 temas del amor fati también que todo el mundo, contiene adentro suyo como parte de la especie humana. O sea, la especie humana y cada individuo en su propia voluntad va a tener y continuar con esa duda, y que además forma parte de la existencia. Sí, 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 sin duda, sin Sí. duda.
Pero sí, y para complementar un poco lo que decís, porque quiero hacer hincapié para también los que escuchen, la idea de que es muy verdad la imagen que trajiste a colación de la gota perforando la roca, porque a mí me sucedió que en una de las autorresidencias que me hice en Asia por 3 meses, donde fui a estudiar la espiritualidad, el budismo, el shintoísmo y, bueno, obviamente el taoísmo, en su momento traté de acercarme lo máximo que pude y recién fue hace cuestión de 10 meses donde al escuchar un pájaro en una meditación matutina junto al río, toda la información, o no sé si toda la información, pero como la forma del espíritu y de la unión con el universo y el cosmos, eh, hizo un clic. Por eso creo que también es muy importante de tomarse el tiempo, de seguir encontrando aquellas pequeñas joyas de la literatura que resuenan con uno, porque quizás no toda la literatura puede resonar con uno. A mí me resuena Shakespeare como quizás a otro Solá, y entonces como que Eh, eh, me eh, sí. claro, 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 Valentino. Te felicito, lo primero, te felicito por ese proceso, por ese momento, por esa experiencia, ¿no? Que como bien dices, es fruto de una acumulación, no es que hayas dicho, hoy me voy a sentar junto al río al amanecer, va a cantar un pájaro, yo voy a sentirme, voy a tener una conversión o voy a sentirme pleno. No, Ujú, viene de lejos, ¿no? Viene de lejos ha habido una sedimentación de aprendizaje en ti, en tu ser, una sedimentación de aprendizajes que por fin ha aflorado, ¿no? Se ha materializado. Así que te felicito por, por ello, porque me parece que es algo bien bonito. Sobre lo que me decías, claro, a ti te resuena Shakespeare, a otros resonará a otros autores, o dentro de Shakespeare te resuenan más bien unas obras que sí, otras, ¿no? también. Lo decía también, y perdón, algunos de los clásicos, pero Sí, la cabra tira al monte. Eh, lo decía Horacio también, ¿no? De te fábula narratur, ¿no? La literatura habla de ti. La literatura habla de ti. Otra cosa es dónde. ujú, ¿Dónde? Pero toda la literatura, en la literatura habrá algo para cualquier persona que hable de ti. Solo tienes que tocar, que encontrar esa tecla para que te resuene, ¿no? Es algo parecido a aquellas canciones que escuchábamos de adolescentes, ¿no? Y que, y que digamos, uy, está contando mi historia, ¿no? Está contando mi historia, ¿no? Esta canción de amor que está contando mi historia, ¿no? sí, Bueno, aquello estaba muy dirigido en los laboratorios y en los estudios de las productoras musicales, ¿no? Pero sí es el hecho de la literatura que va a resonar un autor más que otro, o un pasaje, o una época, porque hay un pedacito de literatura para todo el mundo. La literatura habla, la fábula habla de ti, la literatura habla de ti, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Bueno, también es un poquito lo que decíamos antes, me parece hermoso decirlo así. Eh, También todos somos distintos, ¿no? Y cada uno tiene un contexto y un camino distinto, entonces cada fábula y cada literatura, cada poema va llegando en momentos específicos. Claro, por supuesto, sí, sí, sí. Quería Y vas a dime, dime. No, iba a decir que vas a aprender a verlos, vas a aprender a verlos, Sí, o vas a disfrutar, o van a decirte algo, o van a resularte en algún momento cuando tú estés preparado para ello. sí. El poema siempre lo está. Otra cosa es que lo estemos nosotros. Bueno, Perdona que te haya interrumpido. antes de seguir con la próxima pregunta, te quiero hacer un... Yo tengo acá también un lugar donde, bueno, en mi empresa vienen varias profesoras de mi colegio de cuando era adolescente, y en el anteúltimo año, cuando nosotros teníamos 16 años, nos hacían leer Shakespeare. En su momento fue tan difícil y fue tan traumática toda la experiencia de los exámenes, de abordar la obra y todo, que yo recién retomé Hamlet hace 2 años. Desde entonces ya lo leí 5 veces y leí otras 9 obras de Shakespeare y ahora estoy fanatizado. Pero digo, también como el mal encuentro o las formas que no encajan perfecto también, bueno, generan que en vez de que resuenen, uno se paralice, digamos, ¿no? Sin duda, sin duda. Y además, el ejemplo de Hamlet que pones es impresionante. Es decir, lo has retomado ahora y habrás visto que es eso, un espejo del alma humana, ¿no? Un laboratorio de la conciencia, ¿no? Y eso, claro,
te va a resonar mucho más cuando ya eres un adulto que cuando eras un estudiante de 16 años. 100%. Y te quería preguntar, porque ahora estoy bastante influenciado por el personaje de Benjamin Franklin, ¿no? Estoy leyendo su autobiografía y me encuentro que es una persona que suma unos valores bellísimos al arte de vivir, especialmente cultivando el intelecto y su carácter durante toda su vida. Entiendo que a vos te pareció algo parecido al leer Antígonas de Sófocles. Entonces quería preguntarte si vos tenés algún proceso de observación y una forma de cultivación consciente para darle a la vida su bella forma. Respecto a Antígona, me preguntas. No, no, respecto, o sea, a tu día a día, a tu forma de llevar adelante la vida, tus lecturas, tus anotaciones, tu trabajo, si hay alguna relación entre tu forma de desarrollar el carácter y las relaciones con las demás personas, algo que digas, esto le aporta profundidad y belleza a mi existencia. Perdona, no te había entendido. Sí, sí, claro, indudablemente. Yo creo que hay una clave, ¿no? Que es el respeto a la libertad de los demás. Ok. ¿Qué es el respeto? ¿Qué es el respeto a los demás? ¿No? El respeto a la conciencia y a la libertad de los demás. Y eso lo vas aprendiendo con los años, ¿no? Ujú, Mm, el pensar que la posición del otro, que la mirada del otro, ¿no? Recuerdo que ya el título de aquella novela de Fernando Delgado, creo que era de Fernando Delgado, La mirada del otro, ujú, no es peor que la tuya. Al contrario, pueden ser complementarias. Es decir, vinculando al modelo, por ejemplo, al modelo de Estado, ¿no? Relacionándolo con Antígona, que tanto nos enseñó sobre los distintos modelos de Estado que se planteaban en aquella tragedia de Sófocles, ¿no? ujú, Pues modelo de Estado, yo tengo un modelo de Estado determinado, más o menos, ¿no? Tengo unas pinceladas donde me encuentro más a gusto, pero no quiere decir que sea el mejor, ni muchísimo menos. El que tengas tú vendrá a complementar el mío. Y si no es así, al menos lo respetaré. Al menos lo respetaré y lo tendré en cuenta, ¿no? Por lo tanto, si hay, si hay una piedra angular en mi pensamiento, es el respeto a los demás, la fuerza de la razón, ¿no? El respeto a la conciencia, al pensamiento y a las actuaciones y a la libertad individual de los demás. Esto para mí es sagrado. Esto para mí es sagrado como lo era para Antígona, ¿no? Antígona quería enterrar a su hermano. Es decir, y tiene que enfrentarse a unas supuestas leyes. Quiere decir, esto es sagrado, ¿no? El respeto a la libertad individual, tanto de la mía, ¿no? Como la de los demás. Pero bueno, en cuanto a la relación de la sociedad, en cuanto a la relación con los otros miembros con los que convivimos en la sociedad, con los miembros de la sociedad, ujú. esa es la palabra, el respeto. Bueno, a través de su trabajo veo que hay gran respeto hacia la libertad de conciencia, o por lo menos que das y brindas herramientas para que el resto de la sociedad también desarrolle una conciencia libre, ¿no? Y profunda. Por supuesto, por supuesto. Y a partir de ahí, y en eso sí creo que desde la literatura y desde los editores y los escritores y los artistas podemos aportar, es la lucha permanente desde la libertad contra el pensamiento monolítico, contra el pensamiento monolítico, contra, contra, esos, contra esas verdades o pseudo verdades dirigidas, ¿no? Sí. Contra esa conciencia que tratan de imponer unos a otros, pues es la resistencia, la lucha, repito, contra ese pensamiento monolítico, ¿no? Creo que eso desde la literatura, desde el mundo editorial, tratamos de combatirlo. Y repito, siempre desde esos principios de respeto a la libertad individual. Esto que me decís me lleva a preguntarte lo que te quería como segundo tema abordar, es preguntarte si tenés algún pensamiento sobre la naturaleza del arte. Yo a veces lo veo como una tela metafísica para cuando se apoya sobre objetos o situaciones o en uno mismo.
si tenés algún pensamiento de la naturaleza del arte en la manera en que puede mostrar los hechos, las acciones, los sentimientos o el paso del tiempo de una forma bastante caleidoscópica, porque el arte muestra la complejidad del mundo y de la vida de una manera enriquecedora, pero por lo general no es 100% total, porque casi nada en la existencia es total. Creo que el arte, ese es como su arma, su poder para ser una resistencia, hacer una resistencia desde la cultura contra el pensamiento monolítico. Digamos, o sea, a lo que quiero decir es, por ejemplo, con el personaje de Don Quijote, se pone una escultura gigante que muestra cosas acerca de la realidad, de la percepción y del mundo en una sola pequeña obra volumétrica, ¿no? ¿Se entiende lo que digo o me enmarañé mucho? No, no, se entiende perfectamente, ¿no? Yo creo, si te he entendido bien, y si no se entiende si yo te he entendido mal, pero te has explicado perfectamente. Pero yo creo que lo que tú llamas ta- has dicho tela metafísica del Sí, arte, ¿no? sí. Esa tela mesa es una de es una de sus propiedades más valiosas y también más enigmáticas por lo que luego has contado, ¿no? Sí. Es decir, cómo, mm, un número determinado, ilimitado de palabras, de páginas, unos cientos de páginas, como puede contener un Don Quijote, o volviendo a una tragedia de Sófocles, como podría ser Antígona, ¿no? Que son, deben de ser 50, 60 páginas, cómo eso trasciende el momento de su creación y mantiene una vigencia que no se erosiona con el paso del tiempo. Eso para mí es la tela metafísica, ¿no? ¿Por qué en esas dimensiones, en esa limitación volumétrica de lo que es un Don Quijote de la Mancha, eh, alcanza o agrupa o reúne todos los valores universales, ¿no? Bueno, lo primero es porque nos muestra una actualidad que no caduca, está enraizada Ujú. en lo humano. Es decir, lo que vive Don Quijote, lo que Don Quijote vive y lo que Don Quijote muestra, no depende de la coyuntura política del día para conmovernos. No nos conmueve por la coyuntura política. No, no, sino porque habla de deseos, de miedos, de contradicciones, de aristas. Nos va mostrando las aristas humanas y por lo tanto las aristas de la realidad. Y esos valores van a estar vigentes en el siglo XVII, si hablamos de Don Quijote, en el siglo V antes de Cristo, si hablamos de Antígona, y en el siglo XXI, ¿no? Sí. Es decir, la coyuntura política de hoy posiblemente ya no tenga ninguna vigencia mañana, ¿no? O digamos, la coyuntura política con minúscula, ¿no? La coyuntura política con minúscula, la que nos enseñan los políticos del día a día, ¿no? Es decir, va a ser, y a lo mejor es que tiene que ser así, Valentino, a lo mejor es que tiene que ser así, pero va a ser fruto de unas circunstancias. Se mueven por las circunstancias, por atender las circunstancias y por atender las necesidades, hablando siempre en el mejor de los casos, ¿eh? Sí. En el mejor de los casos. Claro, eh, Además. Cervantes no escribe el Quijote para atender a unas circunstancias y para atender a unas necesidades. Más allá de que se pueda decir que sea una crítica a las obras de caballería, una sátira a las obras de caballería, ¿no? Eh, Eso trasciende todo eso, ¿no? Tiene una presencia simbólica, no es dato, es relato. Perdón, perdón por la frase tan hecha, ¿no? Pero es decir, eh, Don Quijote pasa de ser un personaje como Don Juan, o como Lázaro de Tormes, eh, pasa de ser un personaje para convertirse en un tipo. Sí. Y su pensamiento, o el de Sancho Panza, o los pensamientos que se nos muestran en la obra, pasan de ser pensamientos a ser valores, a constituir valores universales, ¿no? Mientras decía todo esto de una manera muy, muy hermosa, pensaba también en relación a lo que veníamos hablando, cómo está constituida la vida, ¿no? Porque
o el mundo? O sea, está la parte profunda, inagotable, permanente y que atraviesa el tiempo, que son los valores vigentes de los que estamos hablando, que son los que por lo general los grandes autores siempre tratan de abordar. Y después está la actualidad, está la superficialidad también del día a día, de las cuestiones, que yo no niego la superficialidad y tampoco es que estoy 100% en contra de la superficialidad. También, o sea, sí soy crítico de algunas situaciones que se están dando, eh, que no permiten que uno pueda hacer una mirada dentro de lo que está abajo de la superficie, lo profundo, ¿no? Y creo que en parte en el momento en que esta tela metafísica actúa y en el momento en que la cultura se aloja como resistencia, es porque se empeñan a traer a colación o a visibilizar aquellos valores o aquellas complejidades de la vida, porque tampoco quiero decir que todo es color de rosa en la literatura y que lo soluciona todo, sino que es también como una manera de ver el mundo, de diagnosticarlo, de entender los síntomas, posibles soluciones o simplemente de su parte trágica. Em, y bueno, a través de lo que decís, veo esta dualidad muy fuerte de lo que realmente sucede en la actualidad, de que estamos todo el tiempo en la superficialidad de lo que le pasó a un famoso, lo que le pasó a un político, de las redes sociales, de lo que uno tiene que ser, de lo que cambia el paradigma de la moda. Y quizás nosotros en nuestro trabajo estemos todo el tiempo subrayando lo que estamos diciendo que la literatura posee. Bueno, es un tema interesantísimo el que planteas, ¿no? Es decir, pero has utilizado ahí un término, ¿no? Es el de soluciones. La literatura, los que nos dedicamos a ella no pretendemos solucionar nada. La literatura, los valores o las obras que más nos pueden interesar, lo que vamos aprendiendo de la literatura, nos dan herramientas. Creo que nos dan herramientas no para solucionar, sino para entender. Sí. No para solucionar, sino para entender, ¿no? Para entender es en esa dicotomía que entre superficialidad y profundidad. Yo creo que lo que nos permite la literatura es obtener de la profundidad unas herramientas que nos van a permitir entender lo superficial. Ahí está. Creo que es eso. Lo superficial está aquí. Es Ujú. decir, somos nosotros. Somos nosotros. Sí. Es decir, no es que nosotros, quienes vivamos al margen, ni muchísimo menos. Estamos en la superficialidad y también contribuimos a ahora bien, la diferencia quizás sea la consciencia. Somos conscientes de lo que es superficial, somos conscientes de lo que es profundo y tratamos de encontrar en el arte, en la cultura, en la literatura, en el conocimiento, herramientas para poder entender el día a día, la coyuntura diaria, esa superficialidad a la que te refieres, que también, por otro lado, es necesario, ¿no? Porque hay que vivir en el día a día, ¿no? Primum vivere deinde filosofare, ¿no? Primero vivir y luego filosofar, ¿no? Sí. Bueno, es importante. No vivimos dentro de una burbuja, no vivimos debajo del mar, no vivimos solo en profundidad, ¿no? Somos buques anfibios o Sí, sí, vehículos sí, sí. anfibios, ¿no? Me encantó como dijiste, me dijiste lo de es verdad que nosotros somos la superficialidad porque nuestras acciones son donde, donde se gesta aquella profundidad, ¿no? Claro. Em, Me encantó cómo ataste la profundidad y la superficialidad, porque a veces también, no sé, lo veo muy como en tensión, pero son las dos caras de la misma moneda, digamos. Es que esa profundidad, como por seguir con esa terminología, ¿no? Y podemos cavar hasta donde queramos, ¿no? Como la gota sobre la piedra, ¿no? Podemos cavar hasta donde Sí. deseemos. Es nuestra mochila, ¿no? Es de esa mochila profunda, pesada, cargada, pero es de la que vamos obteniendo las herramientas para seguir avanzando. El problema es que el problema no es que haya no es la superficialidad, sino que esa superficie, que debajo de esa superficialidad no hubiera nada. Uh, No hubiera nada. sí. Este es el problema. No pasa nada por poner una metáfora un poco.
vanidad ridícula, ¿no? La superficialidad del mar es maravillosa, ¿no? Es decir, ir por las olas es maravilloso. El problema es que no hubiera nada debajo. ¿Sabes por qué? Porque si te arrojas a un lago o a un mar durante unas vacaciones e impactas sobre la superficie, si hay profundidad, saldrás airoso. Si no hay nada, podrás tener un problema serio. Podrás tener un problema serio si te lanzas en un picado a una pileta donde no hay profundidad. Sí, 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 sí. Me encanta la Es un imagen. problema serio, ¿no? Pues esa imagen la podemos trasladar también, ¿no? Es decir, nos vale la superficialidad, pero siempre que haya una profundidad debajo que nos sustente, ¿no? Que nos sustente, que nos vaya suministrando, que nos vaya nutriendo, ¿no? Sí, eso me parece muy importante. Después, por último, siendo estas preguntas las indicadoras de que realmente es importante que estas situaciones, objetos, libros se sigan produciendo, ¿cómo abordás vos el trabajo como editor a la hora de elegir las obras, relacionarse con los escritores y más específicamente, porque a mí me interesa muchísimo la relación con el público, la relación con el vecino, con el lector, si buscas algo específico en ellos como humanos también, a la hora de que sea reconocido tu trabajo? Porque mi pregunta, pues vos nombraste entretenimiento y voy a usar esa palabra, ¿puede ser que haya una diferencia entre entretenimiento y cultura según una relación entre público y artista? Tiene que haberla, claro, tiene que haberla. Y lo vamos a relacionar con lo que decías antes de la superficialidad, ¿no? Sí. Nosotros recibimos en la editorial, recibimos como cualquier editorial, como somos una editorial pequeña, una editorial independiente, y como cualquier editorial pequeña e independiente, recibimos cientos de originales, de manuscritos, de propuestas al año. Como somos una editorial pequeña e independiente, Sí. en la que no practicamos la autopublicación, quiero decir, no, 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 no no ofrecemos servicios editoriales a los autores, es decir, no, por decirlo vulgarmente, no cobramos a un autor, no le cobramos por publicarle, ni mucho, ni poco, ni nada, Ujú. ni mucho, ni poco, ni nada, y tampoco concurrimos a subvenciones públicas, sino que es cuando publicamos una novela, lo hacemos a riesgo propio, ¿no? Sí. ¿Qué supone esto? Que de esas 5 o 6 novelas que publicamos al año, no somos totalmente independientes al hacerlo, es decir, no dependemos nada más que de nuestras preferencias. ¿Y cuáles son estas preferencias? Nosotros publicamos narrativa, coediciones, narrativa de autoría española e hispanoamericana, ¿no? De hecho, tenemos una colección que se llama Nuevas Letras Hispanoamericanas y en la que ya hemos publicado 4 obras de 3 autoras Claro. argentinas, Vicky Rego y Nora Cristina García, perdón, y una chilena, Marcia Álvarez Vega, ¿no? Bueno, en esa manera de nutrir nuestro catálogo, que es la narrativa, nosotros lo que buscamos es un texto cuya finalidad no sea exclusivamente el entretenimiento, ¿no? Ujú. Sino que pueda, que no, que, sino que pueda que dispare directamente a la conciencia, a las emociones, a los sentimientos, a las sensaciones, a las tripas de la persona, ¿no? Ujú. Es decir, que mientras que se lee vaya pasando, pero que cuando se termine vaya posando, ¿no? Es decir, que tenga un pase, pero sobre todo que tenga un pose, que deje un pozo, que deje un sedimento, por utilizar la palabra que teníamos antes, ¿no? Porque ese sedimento que deja la obra literaria en el lector, y que será más valioso cuanto más dure, ese sedimento va a ser la relación que se establezca entre autor y lector. Nosotros solo somos catalizadores. Ujú. Solo somos catalizadores. El valor lo va a tener el autor y el lector, pero lo único que hacemos es elegir según nuestras preferencias. Repito, que no son ni mejores ni peores Ujú. que las de nadie. ¿Qué obra literaria, qué obra de narrativa entendemos que puede ser de interés, que puede dejar un pozo, que puede dejar repito la palabra, un sedimento profundo en un lector? Siendo, por supuesto, una obra que ya lo leo claramente, que uno la disfrute
que obviamente el aburrimiento es enemigo de cualquier aprendizaje y de cualquier progreso, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Sí. No sé Eh, si te he respondido un poco la pregunta. no, no, sí, me encantó la manera en que vos abordás la selección y tu equipo también. Sin duda estoy 100% de acuerdo con las formas en las que llevas adelante tu proceso. Veo mi proceso también reflejado en lo que vos decís. Y esta pregunta es difícil porque quizás tampoco tiene respuesta solución. Entiendo que hay como un sedimento que logra, bueno, sedimentarse o quedar dentro del alma y el espíritu del ser humano y como dijimos antes, que poco a poco vaya ejerciendo una, una presión, un sí, o agrandar el espíritu de alguien, pero digo, ¿puede el público también relacionarse de vuelta con Velasco, con Cristian, con los artistas? ¿Hay alguna forma en que la literatura, los libros como los vemos hoy? O sea, también pregunto en toda esta forma en la que el mundo se actualizó con las redes sociales, con la interacción quizás un poco más masiva, si hay alguna forma en la que el público retroalimenta a la editorial, más allá de las ventas, porque obviamente si Velasco publica libros que a la gente le interesa y le siguen interesando, van a seguir comprando y van a seguir creciendo. eh, Como eso, no, no sé, una de esas políticas. Sí, a nosotros lo primero decirte, Valentino, a nosotros nos interesa mucho esa retroalimentación. Nos interesa muchísimo. Ujú. Y en muchas ocasiones cuando asistimos, cuando salimos de la oficina y asistimos a ferias directamente, ¿no? Directamente, desde la editorial con una caseta en una feria, a pie en la arena, ¿no? Sí. En la arena, lo que siempre lo decimos, ¿no? Cuando lo hemos dicho, está por ahí publicado en prensa, cuando nos dicen, ¿ustedes qué esperan de esta feria? Bueno, lo que nos interesa es que el público nos muestre sus inquietudes, es decir, que nos devuelvan la imagen. Le hemos entregado un libro, le hemos entregado una obra literaria, le hemos entregado una novela. Ahora queremos que sea el público lector, que sean los lectores los que nos entreguen a nosotros sus impresiones, sus inquietudes, eh, cu cu ¿cuál es ese sedimento por volver a ello que se va depositando, no? Y eso hoy en día técnicamente es muy sencillo. Yo estoy hablando de una feria, pero también los autores establecen relaciones, límite por su propia o por su cuenta, por supuesto, a través del correo electrónico, de las redes sociales, con los lectores que los siguen, ¿no? Es Bueno, decir, ha habido un cambio en la comunicación, de hace 30 40 años, ¿no? Antes uno, pues leía una novela de un autor vivo, de un autor actual, sí. actual, y todo lo más podía escribir una carta a la editorial y a lo mejor le respondían, o a lo mejor no, podía escribir una crítica en un periódico, en una carta al director. Sí. Después a lo mejor el autor respondía o no. Hoy en día las formas de comunicación son mucho más ágiles y eso sí permite que entre autores, si la pregunta era técnicamente cómo es absolutamente factible entre autores y lectores, ¿no? Bueno, quiero dar fe que realmente es así como decís, porque esta comunicación se está dando a raíz de la conversación o el otro episodio que la gente también puede escuchar de mi conversación con Nora Cristina acerca del libro publicado con ustedes. Yo te llamaré Claro. a vos por email, lo escuchaste, te gustó y bueno, después te mandé otra cosa y esto fue hace un año y ahora un año después de ese primer intercambio de emails, estamos acá conversando. Me parece maravilloso porque esto es lo que es algo que también es política de nuestra editorial, Sí. el contribuir a Ujú. tejer redes culturales, literarias y humanas. Cuando Lola Cristina García publicó, que es una autora de Buenos Aires, publicó con nosotros La señorita Berta, una novela, su primera novela publicada con nosotros, ahora acaba de publicar La encrucijada de Paula, Ujú. inmediatamente, no sé por qué razón, pero tú y ella mantuvisteis un encuentro y hay una entrevista, está en tu canal de YouTube y en el de Velasco Ediciones también, una entrevista muy bonita que le hiciste en un café, ¿no? Una entrevista muy, muy interesante. Bueno, y a partir de ahí, eh, pues surge este conocimiento, ¿no? Por lo tanto, todo esto confirma lo que veníamos diciendo desde el principio. Exactamente. Este llamado puntualmente
es la materialización de esa fuerza y un poco la fuerza de que hablamos estos últimos 40 minutos, ¿no? Claro. Em, y como vos dijiste, una de las palabras y una de las frases que más uso es la de tejer redes. Yo tengo demasiados proyectos, tanto esta conversación ideal, que es algo que hago individualmente, pero bueno, tengo una tertulia donde con otras 7 personas todos los viernes nos juntamos, la biblioteca con un grupo de vecinas y un centro de arte, pero todos son espacios para tejer red. em, Porque sí creo mucho que en el intercambio de ideas, de experiencias, de lecturas y de imaginación y de cómo imaginar el futuro, cómo imaginar el presente, uno se enriquece, uno se profundiza, genera anclajes en la superficialidad, sí, no hace falta decir, pero en la vida real, digamos, muy importantes y que, bueno, llenan esos recovecos de la cotidianidad también, como decíamos antes. Estoy completamente de acuerdo contigo. Te felicito, Valentino, por ese cúmulo de iniciativas que llevas a cabo. Y me parece, y a todo lo que has dicho, con lo que estoy de acuerdo, uno, que también esa red en la que nos vamos moviendo, esa red, te va permitiendo ver dónde se mueve la otra persona, ¿no? Ujú. Es decir, y ver cómo tu pensamiento se puede ir completando y complementando con el del otro, ¿no? Que es con lo que empezábamos hablando, ¿no? 100%. En esta conversación. Sí, sí. Eso de cómo se mueven las otras personas es muy interesante, me lo llevo para pensar también. Bueno, Cristian, yo hablé todo lo que quería conversar con vos. Me pareció increíble. Tenía expectativas muy altas, pero te digo que me divertí mucho. La pasé muy, muy bien. ¿Tenés previsto visitar Buenos Aires en algún momento? Visitar Buenos Aires, he estado varias veces en Buenos Aires y siempre está previsto porque siempre es un deseo permanente. Sí. Habrá que ver, como dicen ustedes, habrá que ver cómo viene la mano y ver qué ocurre esta próxima temporada que comienza en septiembre, octubre, ¿no? Pero es un deseo permanente, es decir, estar en Buenos Aires, en la Argentina en general, siempre es vamos, un placer para los sentidos, para la mente, para todo, ¿no? Sí, es una gran ciudad. Además claro, además de la cantidad de gente querida que tengo ahí. Perfecto. Quiero agradecerte todas las felicitaciones que me diste antes. Estoy muy agradecido por la conversación. Me llevo mucho para pensar, mucho para seguir trabajando. Contame cómo la pasaste vos. No sé si querés decir algo más que no dijimos o no agradecimos a alguien. Se me ha pasado, cuando has dicho que llevamos 40 minutos hablando, he tenido que mirar el reloj porque pensé que llevábamos mucho menos. Ha sido un auténtico placer, eh, un rato muy, muy, muy agradable y con ganas de repetir cuando tú quieras. Estamos a tu disposición, Valentino. Muchísimas gracias, Cristian. Y para todo el mundo, Gracias a ti por invitarme. voy a poner abajo de este video todas las redes de Cristian, bueno, de Velasco Ediciones, para que puedan sumarse a la comunidad, a leer los libros. Yo ahora voy por el segundo de Nora Cristina, La encrucijada de Paula, y a seguirnos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que escucharon. Si tienen preguntas para Cristian, para mí, para una futura conversación, por favor no duden en dejarlos en los comentarios. Muchas gracias, Cristian, de vuelta y adiós. Un abrazo bien fuerte, Valentino, y gracias a vosotros. Chau.